Muy bien. Ahí estás. Hello, Hola, hello. Tito. ¿Cómo andamos? Muy bien. Muy contenta de tenerte acá. La verdad El que es gusto es mío. un gusto y bueno, nada, ha sido muy amable. Nos conocimos personalmente ahora en el Quinto Vale. Santiago. Así que bueno, son muchos temas, o sea, no sé cuánto tiempo nos vas a prestar. No, Me el que quieras. mataría El preguntas. grueso de mi trabajo lo hice esta mañana. Yo trabajo unas 12 o 14 horas por día. Ahora ya esto es un disfrute para mí, así que ya terminé mi trabajo de hoy. Bueno, espectacular. Entonces vamos a ir al hueso, porque eh, a mí lo que, digamos, lo que me trajo a lo que es medicina funcional fue un problema mío personal. Yo tenía resistencia a insulina y para mí Wow. es el gran elefante en el living que hay, porque yo no lo había diagnosticado porque era flaca, digamos, pero era Claro. una flaca metabólicamente enferma, ¿no? Y una de las cosas que vos hablaste en el Congreso de Chile es que si uno conoce la causa, bueno, cuando aborda la causa del problema, el problema se resuelve y no es lo que estuvo pasando con muchas de las enfermedades crónicas que nos enferman y que nos matan. Así Claro. que bueno, si querés hacer un comentario con respecto a eso, cómo empezaste vos a estudiar todas estas cosas, Sí, cómo cómo fue no. tu Fue una carrera. cosa muy rara. Francamente, yo creo que es una conjunción de suertes y de, ¿no? El lugar donde yo nací, que es la islita de Cuba, de casualidad, tenía una serie de influencias muy tempranas, de que iban a mi casa, a casa de mis padres, se juntaban muchos intelectuales ahí, artistas, científicos, escritores, cantantes, pero era un lugar muy particular. Y ahí entonces yo pesqué, pasé de ser un gran lector de ciencia ficción a decir, bueno, ¿qué es esto? Sacando la ficción, ¿qué tal la ciencia que está debajo? Y bueno, tuve la suerte de emprender este camino de manos de gente que eran amigos de mis padres, gente brillante, antropólogos, qué sé yo, bioquímicos, médicos, físicos, matemáticos. Es un ambiente muy rico, ¿no? Y después, bueno, navegué con más suerte todavía y cuando tenía este entusiasmo, el único don que tengo es una curiosidad insaciable, ¿no? Un poco como la serie Friends, Science Boy, que tengo una sed de conocimiento sobrehumana y eso, el único don que me dieron fue ese. Así que fui tocando de puerta en puerta y bueno, viste cómo es la cosa, pide y te será dado, ¿no? Toca y te será abierto. Y todos estos maestros de estas figuras extraordinarias, estas mujeres y hombres increíbles de la Cuba de los 70 y los 80, me admitieron como discípulo, lo cual es increíble. Así que ese fue mi camino, ¿no? Un camino medio a trompicones al principio, porque yo era muy majadero y muy rebelde, se ve, por eso no quise hacerme con paciencia, ayudar a enderezar el camino, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. El inicio es ese, el inicio es mi interés por el saber y la ayuda de decenas de maestros increíbles. Para... Espectacular. Yo creo que, bueno, un poco la facultad de medicina, porque bueno, yo tengo la formación clásica del médico, no te enseña prevención. Te enseña, digamos, a abordar el síntoma y yo creo que lo trata mucho, digamos, que lo que pasó con las enfermedades crónicas, por eso creo que no la tenemos clara, es como que se las abordó como si fuera algo agudo. Entonces, a ver, el culpable, el colesterol, bajemos el colesterol, no anda. El culpable, la placa de amiloide, a ver cómo la bajamos, no anda. Bueno, ¿dónde está el tema, no? Y creo que lamentablemente, que por eso también te quiero preguntar muchas cosas, que vos las descubriste por tu cuenta, digamos, desde una mirada no médica ingenua, porque yo me tuve que dar vuelta, digamos, Ah, porque yo estudié todo lo que me enseñaron y bueno, y hasta fui parte de recetar medicamentos que no tenía que recetar y un sí, montón de cosas, que es como que de alguna forma perdimos el sentido común y decir, bueno, vamos a buscar la causa, ¿qué pasó? ¿Dónde está la causa? Y yo creo que lo más importante es la alimentación, los pensamientos, mm, el ejercicio y bueno, un montón de cosas que tienen que ver con estilo de vida, que son muy difíciles de estudiar, de llevar a la ciencia, ¿no? Entonces, sí. Eh, Mira, entiendo muy bien la circunstancia. He tenido tanta gente valiosísima, cercana, que he visto su proceso, como tú. Y en honor a los esfuerzos inmensos que se han hecho en los últimos 120 años, la medicina era muy diferente en el siglo XIX. 1901 era un mundo donde no queríamos estar. Como tú bien sabes, digamos, la historia de la medicina es la historia de una serie de descubrimientos así en empinada sucesión.
Y el asunto es que quizás ustedes los que están haciendo este difícil camino, porque es muy difícil para ustedes, los médicos que están en la trinchera del deber y el paciente les demanda ahora, ok, ¿qué me puedes hacer por mí ahora? Porque estoy sufriendo en este momento, mi vida peligra ahora. Están muy apretados ustedes, están entre una piedra y una roca y un lugar duro, ¿no? En cambio, los que tenemos un poquito más de respiro somos los que hacemos ciencia fundamental o hacemos medicina translacional. Entonces, ok, tengo tiempo en mi torre de marfil de decir, ¿cómo sería si? What if, ¿no? Así que, en honor a la verdad, el inmenso avance y el inmenso beneficio que ustedes han hecho a la humanidad en los últimos 120 años, no hay por dónde empezar a agradecerles a ustedes los médicos, ¿no? Ahora, el asunto es cómo mejoramos aún eso más. Es decir, el éxito temprano, en mi opinión, es esta, Doc. En el inicio de la medicina más contemporánea, desde la teoría del germen para acá, el tremendo éxito que tuvieron las estrategias de la bala de plata, es decir, eritromicina para el bacilo de Koch, qué sé yo, no sé, la penicilina para la sífilis, ¿no? Para el treponema pallidum. Es decir, cada bicho que nos mataba de pronto tenía una kriptonita. Descubrimos en rápida sucesión, por ejemplo, descubrimos las vitaminas, que una vitamina es responsable de la pelagra, otra vitamina es responsable del beriberi, otra curaba el escorbuto. Así eran el raquitismo, la encefalia, es decir, teníamos enfermedades atroces, espeluznantes, que los médicos más jóvenes, la generación de abajo tuya, ni siquiera han visto nunca. Nunca han visto un caso de beriberi completo, de pelagra, de escorbuto, que se le caen los dientes. Nunca nadie ve eso, ¿no? Son cosas del pasado remoto incluso, 3 generaciones profesionales atrás. Entonces, yo creo que es entendible, Doc, que los profesionales de ahora estén, digamos, acostumbrados a triunfar a las patologías y a mirarlas de modo monocausal. Entonces, siempre buscamos un culprit. Y esta idea, claro, tuvimos tanto éxito con una droga, un germen, una vitamina, una enfermedad carencial, que dijimos, ok, ¿qué más hay que inventar? ¿No? ¿Cuál es el gen del cáncer o el causante de la enfermedad cardiovascular, etcétera? Y este aquí que estamos en un mundo muy complejo, donde tenemos entonces un montón de causas, tenemos patologías multifactoriales y estamos más perdidos que turco en la neblina, como decía un amigo mío, ¿no? El doctor Nuri Abadi, precisamente. Así que bueno, es una nueva era. Yo pienso que va a ser muy difícil para las jóvenes generaciones y los nuevos pensamientos instalarse, porque como sabes hay esta fricción entre el antiguo paradigma y el nuevo paradigma, pero gracias a gente como tú estamos dando esos pasos, estamos colándonos ahí entre las venas del sistema, ¿no? Así que ojalá que eso ande rápido. Un poco yo lo que trato de hacer, y bueno, de hecho yo te sigo a vos desde que vos hablabas de ayuno antes del premio Nobel, de que empezó a hablar de la autofagia. Yasumi. Y vos decís, bueno, antes el ayuno era, digamos, algo de estética o de fitness, pero no era algo de salud, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso, bueno, primero cuando vos tenés un aparato, vos que estudiás el comportamiento animal y todo, bueno, tenés un bicho, bueno, primero, ¿qué tiene que comer ese bicho? ¿No? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene que comer el Homo sapiens? ¿Qué tiene que comer? ¿Somos carnívoros? ¿Qué somos? Yo creo, sí, la manera de escapar rápido de esto es decir que hemos sido omnívoros condicionales, pero habría que dividir la pregunta entre qué puede comer la máquina humana para sobrevivir y cuál es la práctica alimentaria que tiene el valor de, primero, hacernos vivir ahora, pero multigeneracionalmente o transgeneracionalmente prueba a ser buena para nosotros. Es decir, mantiene el vigor, mantiene la inteligencia, mantiene la fertilidad. Y esto es difícil con las prácticas. El veganismo, vi en Nueva York, por ejemplo, hace un tiempo, cuando vivíamos allá, había veganismo crudívoro. O sea, era gente que comía un poco de hierbitas, brotes, de que es imposible. Claro, estas muchachas y estos muchachos hacían eso porque iban a todos lados en taxi, abrigados y básicamente trabajaban de diseñadores, etcétera, ¿no? Diseñadores de software o lo que fuera. Es decir, serían 0 gasto calórico. Con todo eso estaban pálidos, anémicos, ¿viste? Abúlicos. Era imposible de sostener. Así que tenemos un espectro grande de cosas que podemos hacer. Yo he visto, por ejemplo, mi cuñado me contó que en Angola, en la guerra de Angola que él participó, había gente que comía mandioca podrida. O sea, era un plato especial de los angolanos. Y yo he visto, con estos ojitos que están acá, como los inuit comen, qué sé yo, ojo de foca y grasa un poco pasada, grasa de morsa un poco pasada, es decir, medio podrida, y es un delicatessen, es un plato para ellos, ¿no? Así que bueno, con el espectro nutricional humano, todas las cosas que podemos comer, lo que probablemente sea una práctica más razonable
es aquellos alimentos que nos trajeron hasta acá en los últimos 600.000 años, una cosa así, ¿no? O sea, al final, el último golpe de horno de Homo sapiens sapiens ocurrió en el span de 600.000 años, incluyendo fundamentalmente la última glaciación, la cuarta glaciación, que terminó hace unos 11.000 años. Entonces, y todo esto ha sido bajo un régimen, una triada de mucho oxígeno circulante, porque hacíamos ejercicio constante, glucemias muy bajas, punteadas porque primero no teníamos alimentos refinados y segundo ayunábamos casi todas las semanas porque era infrecuente encontrar comida, era muy difícil conseguirla. Y en tercer lugar, una clase de alimentos que eran completamente diferentes de los de ahora, no solo en carga glucémica, índice glucémico, sino en riqueza micronutricional. Yo creo que las prácticas que más se acercan digamos, la práctica alimentaria que más se acerca a favorecer en nuestro genoma, pasa por el lado del paleo, pasa por el lado, como mucho, por una cosa mediterránea, una cosa así, pero tiene que haber mucho trabajo físico y tiene que haber periodos de silencios alimentarios, que es el ayuno, ¿no? Si no, es imposible. La mejor de las dietas, si tú constantemente, eso es lo que hemos encontrado nosotros, este es el aspecto, digamos, de antropología médica de nuestro laboratorio, que como sabes hemos hecho, creo que lo viste allá en Santiago, hemos hecho expediciones con los Inuit hace ya 10, 12 años, entonces hemos medido cómo vive el cazador y recolector, que aún está, esas pocas familias que aún viven en condiciones netamente paleolíticas, y es muy diferente la circunstancia, el entorno metabólico, el nivel nutricional es muy diferente de lo que ahora comemos. Así que probablemente sea una cosa más o menos, no solo la dieta, sino el régimen y el gasto calórico necesario para conseguir los nutrientes, implica un caudal circulatorio amplio y una presión parcial tisular de oxígeno muy alta, ¿no? Sí, esto es importante, no hay que perderlo de vista. Tengo que tener precursores de las enzimas respiratorias, todo el complejo B, carnitina, coenzima Q10, etc. Y tengo que tener alta presión tisular de oxígeno para que el proceso, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, la respiración celular, tenga los sustratos adecuados para ocurrir. Así que todo eso está pasando por ahí. Y en definitiva, lo que vaya a ser la práctica alimentaria de la especie humana en el próximo siglo tiene que ser congruente con el genoma humano de los últimos 600.000 años o 6 millones de años, ¿no? Tal cual. Y bueno, y el consejo nutricional es acelerar el metabolismo comiendo cada 2 horas. Eso es como una locura, ¿no? Es un problema. Y bueno, nada, y después también todo ese consejo de que, no, que los ayunos favorecen los trastornos de la conducta alimentaria, que el desayuno, que hay que desayunar como un rey, todas esas cosas que nos meten en la cabeza a los médicos también, que vos después decís, bueno, si yo te tuviera que preguntar, ¿cómo yo tendría que prevenir el cáncer? O todas las enfermedades metabólicas, porque en realidad todo autoinmune, cáncer, enfermedad cardiovascular, es todo inflammaging, es todo. La edad, la inflamación, es todo lo mismo, ¿no? Y nos recomiendan 50% de un macronutriente que ni siquiera es esencial. Y entonces decir, bueno, ¿cómo haces para llegar a la gente cuando está tan complicado desde el punto de vista de los médicos, ¿no? Como que es un temita. Claro, bien, una linda pregunta. Sí, en primer lugar, en beneficio de nuestra audiencia, cuando la doctora dice que no es al nutriente que ocupa la mitad probablemente de la pirámide alimentaria, a lo que se refiere es en los azúcares, cuando la doctora dice que no son esenciales, lo que está queriendo decir es, técnicamente en nutrición es que nosotros lo podemos fabricar. El concepto de esencialidad en nutrición no quiere decir importancia. Esencial no quiere decir muy importante. Son condenadamente importantes todos los nutrientes, pero por ejemplo la glutamina no es un nutriente esencial porque lo puedo fabricar a partir del ácido glutámico, lo puedo aminar, etcétera, y viceversa, ¿no? Es decir, hay una circunstancia donde en lo que más, entendiendo también de dónde vienen esos consejos, Doc, ¿verdad? Digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en un planeta hambreado fundamentalmente, y la cuestión era, ¿cómo hacemos para parar la olla? Incluso en la entreguerra también. Después de la guerra del 14 al 18 y después en el medio, la crisis del 29, o sea, la crisis realmente importante, la gran depresión, entendiendo el contexto, ¿no? El contexto donde los estados se plantearon cómo alimentamos a los millones de personas que no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen nada. O sea, había una migración masiva del campo a la ciudad, o sea, había una urbanización loca. Pero ¿cómo hacemos? Así que de ahí se plantearon, bueno, ¿cómo hacemos para cubrir los requerimientos calóricos? Que es muy barato, ¿ok? Pan, papa, arroz, pasta, granos, etcétera, right? Entonces ahí tiene un montón de problemas asociados a esto.
volviendo entonces, para aclarar que no es que la doctora dijo un horror, no, netamente, en un adulto, escuchen bien, amigas y amigos, en un adulto con la función hepática indemne, nunca te va a faltar glucosa porque el hígado fabrica glucosa a partir de otros sustratos que no son carbohidratos, proteína y grasa. Esto se llama síntesis de novo o gluconeogénesis. Síntesis de novo o gluconeogénesis. Bueno, estableciendo esto entonces, lo que más interesante sería es empezar una conversación sobre probablemente cuáles serían las reglas fundamentales de la nutrigenómica. Es decir, cómo dar de comer, con el objetivo no solo de corto plazo de sobrevivir, sino de sostener la inteligencia y la fertilidad de nuestra especie. Escuchen bien, la inteligencia y la fertilidad de nuestra especie. Bueno, cómo dar de comer a Homo sapiens sapiens en el nuevo contexto en que vivimos hace unos 200 años, de la revolución industrial para acá. La primera de estas cosas yo pienso que habría que ver perdón que sea una perífrasis tan larga, un introito tan largo de una pregunta que me hiciste, pero es muy profunda y muy compleja, así no de responder. La primera de las cosas es, yo abordaría de vuelta la nutrición, completamente de cero, si fuera un profesional de la salud que tuviera que prescribir estas cosas, para entender, y en nuestro criterio, la farmacología comienza en la nutrición. Cuando uno ve, Doc, nuestro libro ahora más reciente, que es un hipertexto de medicina biológica, tiene 2.000 páginas y 14.000 referencias científicas. El texto matriz, sin los hipertextos, sin los hipervínculos. Entonces, y esto es esencialmente cómo usar los nutrientes, los 40 nutrientes esenciales y sus metabolitos, sus nutrilitos, como si fueran fármacos, porque resulta que tenemos cientos y cientos y cientos de receptores nucleares y de superficie celular para esta sustancia. Es decir, yo creo que había que rever, los médicos tendrían que empezar de vuelta. El que menos estudia, tu colega que menos estudia 8 años. O sea, yo no recuerdo ningún médico realmente sólido que le hayan bastado 6 años para la carrera. O sea, que ustedes estudian como mínimo 8 años, básicos, y después se pasan otros muchos años más haciendo un montón de estudios, especialidades. Es un montón de contenido. Asumiendo la fecha 8 años y asumiendo que ustedes tienen dos semanas de vacaciones por año, nos dejan 50 semanas por 8 años, 5 por 8, 40, son 400 semanas, digo bien. Yo no me sé las tablas, ni el abecedario, ni nada de eso. Puede ser que 8 años tengan 400 semanas, maybe. Bueno, a ver, 50 por 5 por 8, 40, creo que sí, son 400 semanas. Bueno, de esa, disculpe que yo estoy en teoría de conjuntos y otras cosas más empingorotadas en matemáticas. Las tablas nunca me las aprendí, porque soy majadero. Bueno, el punto es de 400 semanas de estudio feroz que ustedes hacen, 2 son de nutrición. 2. ¿Right? Entonces pareciera ser que la currícula básicamente está diseñada para que ustedes salgan de ahí siendo unas máquinas de nutrición, fármacos, para esencialmente mitigar síntomas. Y ese es el primer cambio que hay que dar, es ese. Yo empezaría por reestudiar la nutrición celular, ¿okay? Nutrición celular molecular, y después entender, bueno, ¿cómo hago para ver las causas primarias de los problemas, las causas últimas, y no solo mitigar los síntomas, ¿no? Ese sería mi abordaje. Sí, bueno, ese es justamente el cambio que necesita la medicina, que yo creo que ahora cada vez más la gente que hace caso omiso a las recomendaciones médicas es la que se cura, ¿no es cierto? Es como raro lo que está pasando. Bueno, voy a aprovechar porque tengo un montón de preguntas. Sí, las que quieras. Ya dijimos la alimentación, bueno, entonces el abordaje metabólico, que bueno, que es lo que vos hiciste y lo que estudiaste mucho, el abordaje metabólico del cáncer, me interesa particularmente, y particularmente antes de llegar al abordaje, ¿cuál sería la prevención del cáncer? Bien, bravísimo. Claro, bueno, desde el punto de vista convencional, si la narrativa dice simple y llanamente que el cáncer es mala suerte, básicamente se debe a una falla, a un error, una mutación puntiforme. Hay una teoría de múltiples hits, es decir, que se acumulan mutaciones, pero esto básicamente es el random mutation, ¿no? Una mutación aleatoria. Para empezar ya es poco sostenible porque resulta ser que pareciera ser que la humanidad tiene 800% de incremento de la mala suerte. O sea, el cáncer ha subido 8 veces, 8x, ¿no? Eightfold. O sea, la incidencia de cáncer, corrigiendo incluso por el hecho de que vivimos un poco más que hace un siglo, en términos de la longevidad, la expectativa de vida al nacer, o sea, bajó la mortalidad neonatal, eso subió el promedio, bueno, estamos más expuestos. Se supone que mientras
Se supone no, es un hecho epidemiológico que mientras más avanza la edad, más alta la probabilidad de que se declare un cáncer. Esto se conoce, es parte de la ley de Gompertz. La probabilidad de morir se duplica cada 8.4 años a partir de la pubertad, etc. Esto es un hecho, va, fantástico. La cuestión es que si es así, entonces no hay mucho para hacer. La única cosa que puedes hacer es, por ahí en el futuro, una suerte de ingeniería genética y con CRISPR o algunas otras técnicas de edición genética asegurar que nuestros vástagos no tengan mutaciones, digamos, susceptibles de convertirse en cáncer. Es decir, que no hay mucho para hacer si la hipótesis oficial, la historia oficial, es que el cáncer se debe a mutaciones genéticas. Bueno, pero ¿qué las provoca? No, por eso, claro. El asunto es que acá pareciera ser que es una cuestión, digamos... De mala suerte. Claro, porque esto se llama la paradoja oncogénica. Esto se notó en el primer tercio del siglo XX. Albert Szent-Györgyi, premio Nobel, descubrió un montón de cosas, descubrió de casi todo el ciclo de Krebs, por cierto, y de la vitamina C, y de la combustión del ácido fumárico, y de el trabajo muscular, etc. Un titán, Albert Szent-Györgyi. El tipo dijo, ¿cómo es posible que el cáncer, que es una sola cosa, siempre la misma cosa, esté donde esté, es la inmortalización de las células, la capacidad de evadir, después esas células se inmortalizan, no se muere más, se sigue replicando, y la adquisición de un fenotipo, que ya lo había determinado Warburg, de un fenotipo fermentativo. Ok, ¿por qué siempre? Si son virus, bacterias, golpes, radiación, benceno, lo que sea que se sabe que produce cáncer, que hay una lista de carcinógenos conocidos, físicos, químicos, biológicos y de otra naturaleza, ¿por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué el cáncer es siempre una única cosa? Bueno, esto no le encanta a los oncólogos contemporáneos porque les gusta la complejidad y que el cáncer sea muchas cosas diferentes. Es una sola cosa, es la inmortalización de las células de un tejido y la adquisición de un fenotipo fermentativo. O sea que eso se llama la anaerobiosis facultativa. Siempre, en todos los cánceres, sólidos, líquidos, en cualquier cáncer. Totalmente. La única diferencia es cuantitativa, es cuán deformada está la respiración. Es decir, y esto se mide concretamente en el PET scan y por primera vez tenemos una definición cuantitativa de malignidad. ¿Cuán maligno es este tumor? Bueno, es el SV, es el Standardized Uptake Value, el valor estandarizado de captación de glucosa. Mientras más glucosa capta un tumor, y eso se puede fotografiar con el PET scan, la tomografía por emisión de positrones, más anaplásico, indiferenciado y agresivo es. Punto. Warburg tenía razón. Next. Por ahora la cosa es, la clave de esto, lo que explica esta paradoja oncogénica es que todo aquello que causa cáncer, aunque sea benceno, antraceno, o radiación nuclear, o un golpe, como pasa con el sarcoma de Ewing, o inflamación continua, o infecciones recurrentes, o qué sé yo, un irritante en el pulmón, todo eso lastima primero una cosa que es la respiración celular. ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Decí de vuelta porque se cortó, porfa. Ok, ahora sí, dale. De vuelta repetí lo último. La explicación de la paradoja oncogénica es simplemente que todos los carcinógenos conocidos, todos confluyen en el ojo de la aguja, que es que lastiman la respiración celular. Entonces, lo que hay que proteger, si esta es la causa primaria, el momento cero de la carcinogénesis es una sustitución de la respiración por la fermentación, ¿cómo se rescata la respiración? Entonces, rescatando al soldado Ryan es cómo rescatamos a las mitocondrias, ¿no? Rescatando el soldado mitocondrial. Bueno, entonces hay varias cosas. Necesitamos presión de oxígeno, que es lo que encontramos en el Ártico. ¿Por qué los esquimales no tenían cáncer? Cero cáncer hasta la 1920 más o menos, donde asumieron ya culturalmente la dieta europea. Porque tenían alta presión de oxígeno, gran supply de nutrientes, porque comían crudos los alimentos ricos en nutrientes, y unas glucemias bajísimas de entre 40 miligramos y 90 miligramos, la media es 63 miligramos por decilitro, y continuo movimiento. Es decir, entonces, ¿cómo hacemos para replicar estos hallazgos de la antropología médica en la especie humana contemporánea, en el urbano, el Homo urbanus, que no necesita cazar, que se trae la comida a través de estas nuevas apps y todo esto, ¿no? Pero para mí entonces es rescatar, con el conocimiento de ahora, rescatar al soldado mitocondrial. Hay que rescatar las mitocondrias y preservar la respiración. De esto, por supuesto, hay medidas. En el laboratorio hemos desarrollado una serie de analitos, de biomarcadores para entender la transición de la respiración a la fermentación.
en particular con la isoenzima A de láctico deshidrogenasa y con las metaloproteinasas de la matriz, la MMP9, por ejemplo. Es un trabajo finísimo y muy, muy reciente, publicado ya en revistas con referato, son papers nuestros publicados, y nos dan por primera vez la posibilidad de una alarma ultra temprana, que no está basada en los genes, sino en concretamente cuál es mi estado biológico, cuál es el fenotipo que he adquirido, cuál es la resultante biológica a lo largo de mis 55, casi pico años, casi 56 años, cuál es el estado actual del resultado de mis genes y mi Vos ambiente. lo que medís es el nivel de fermentación general en el cuerpo, eso es lo que medís con ese Claro, mecanismo. claro, específico, claro, sí, sí, totalmente. Hay varias cosas que empiezan a, digamos, una de las primeras cosas que pasa es que empieza a haber signos de que hay en una fracción del cuerpo, o alguna parte del cuerpo, está empezando a fermentar aceleradamente en lugar de respirar. Y otra cosa que pasa es que se deteriora el tejido conectivo, la matriz extracelular, MEC, como tú conoces, empieza a haber una lisis, una degradación enzimática de la matriz extracelular, porque es parte de la conducta ya anaplásica, aberrante de las células que están ahí, que intentan abrirse paso, como las bacterias que reblandecen el tejido, ¿no? Así que esas son alarmas ultratempranas, pero estamos hablando de 9 o 12 años antes de que se pueda diagnosticar un tumor Sí, sólido. porque Ya yo, tienes esa por lo menos la idea que tengo es que nosotros somos todo medio un cáncer caminando, pero bueno, tenemos el sistema inmune que está atacando esas células que, como vos decís, por algún motivo pierden la capacidad de respirar, ¿no es cierto? Pero bueno, el sistema inmune las liquida, ¿no es cierto? Entonces, Sí, hay bastante de eso. El asunto es por qué liquidaría, o sea, en la transición, sí, no es una conversión, no es una conversión inmediata y abrupta y binaria, no es, ok, no, tal completa. cual. El inicio de esto, Warburg, que es un premio Nobel, maestro de Krebs, de Meyerhoff, de Fiorel, todos premios Nobel, es un bestia, requería 3 premios Nobel, pero con la guerra mundial el Führer dijo no le vamos a dar más premios Nobel a nadie de la colectividad. Y él, una de las observaciones iniciales que hizo, las hizo midiendo células completamente cancerificadas, células ascíticas, células anaplásicas, completamente anaplásicas, indiferenciadas, nadando en el líquido ascítico de personas con cáncer, etc. Así, con lo cual ahí tenía... Y el problema es, en el medio lo que pasa, Doc, en el medio es que la transición, o tú agarras, es una biopsia de un tumor sólido, lo que tienes es una población muy heterogénea. Y algunas células están completamente transformadas, otras nada, otras un poco, y en los tumores reclutan, qué sé yo, macrófagos, fibroblastos, una serie de cosas que perfectamente cumplen su función normal. Por eso es un poco rara la lectura. Pero cuando tú logras ver el cociente respiratorio, así lo hizo Warburg, se inventó un manómetro, el manómetro de Warburg, que todavía existe, tengo 2 manuales de la manometría de Warburg, fue genial, y el tipo cuando mide el cociente respiratorio, te das cuenta que ese tejido tendría que estar consumiendo muchísimo oxígeno para la tasa de crecimiento que tiene, y esto no es así. O sea, ocurre a expensas de la fermentación. Por eso comen una cantidad... Así que podemos instrumentar en este momento, tenemos la capacidad técnica de instrumentar qué está pasando muy, muy temprano en el juego, mucho antes de que puedas detectar esto, detectar una masa creciente en un PET scan y tomar acción para reeducar el sistema entero, para restablecer la respiración mitocondrial. De hecho, hay fármacos que lo hacen in vitro, hay varias cosas interesantes ya para hacer desde el punto de vista de la metaboloterapia, una cosa así, ¿no? Pero ahora hay que estar atentos con esto, ¿no? Entonces, al cáncer hay que matarlo digamos, matarlo oxígeno, ¿sí? Darle poca glucosa, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Vitaminas? ¿La Sí, vitamina C? con el oxígeno lo que pasa es que una cosa Sí. es, quizás acá se ha visto que el cáncer no use oxígeno, no significa que el oxígeno mate al cáncer. No lo mata, Es, claro. no. Nosotros hemos trabajado mucho, hemos tenido, que se medicina hiperbárica, hemos hecho una década en extenso, o sea, teníamos 6 cámaras hiperbáricas, hemos agotado esa... De hecho, una de mis grandes... digamos, personas que admiro, mis grandes influencias en esto es la doctora Nina Subotina, que es una experta, la experta número 1 en medicina hiperbárica del mundo habla hispana, yo pienso, a pesar de que viene de Rusia, ¿no? Y tenemos mucha experiencia en este asunto. También otra Nina Mikirova, es mi amiga, que es una especialista, esta vez de Estados Unidos, del proyecto Soyuz Apolo, o sea, de la época de los cosmonautas y todo esto. Se ha explorado mucho esta cuestión.
y si bien hay una oportunidad terapéutica en la medicina, digamos, hiperbárica, la oportunidad de hacer una medicina oxidativa, que las células cancerosas sean anaerobios facultativos, o sea, que no necesiten oxígeno, no significa que el oxígeno las lastime, de hecho no les hace falta nada. Entonces, y es bastante más compleja la cosa que solamente no darle azúcar, porque también comen glutamina, comen, qué sé yo, otra serie de cuestiones, comen metionina, están Bueno, por ejemplo, desesperados. entonces, pregunto, ¿no? Porque ya vengo, entonces en la terapia metabólica del cáncer, que usan vitamina C, cámara hiperbárica, creo que tenías algún protocolo que usabas insulina como para que la vitamina C le entre más, bueno, un montón de cosas. En estos protocolos, te iba a preguntar, ¿ahí también lo pueden hacer junto con la quimioterapia? ¿O es una No, cosa que claro, están de hecho, asociadas? totalmente. Mira, el asunto es así. Nosotros nos planteamos casi 23 años atrás, okay, ¿cómo podemos subir el índice terapéutico de las terapias que ahora existen? El índice terapéutico o índice terapéutico es una formulita muy simple, es la medida, para explicarle al público, la medida de la seguridad de una intervención. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomo ibuprofeno, ok, 9 gramos de ibuprofeno liquidan a la mitad de los animalitos experimentales. A la mitad de la población, si le das 9 gramos de ibuprofeno, lo liquida. Ok, esa es la dosis letal media. Bueno, ¿cuál es la dosis curativa de ibuprofeno? ¿Qué sé yo? 2 pastillitas de 500 miligramos, fantástico. Esa es la dosis terapéutica media, ¿no? Bien, la fórmula es muy sencilla, es 9 dividido 2, te da 4.5. El índice terapéutico o grado de seguridad del ibuprofeno parece razonablemente alto, es 4,5. Está bien, fantástico. La quimioterapia tiene un índice terapéutico de 1 o menos que 1. Si cuando la dosis letal media es exactamente igual que la dosis terapéutica media, eso significa que vas a matar a la mitad de los pacientes. Y lo que pasa en oncología es que tienen que paran el tratamiento, entonces la persona no se cura, se intoxica y no se cura. Bueno, nosotros nos planteamos 20 y pico de años atrás, pero ¿cómo mejoramos esto? Y ahí entonces el inicio de nuestra gestión fue cómo subir, cómo aumentar la resiliencia del cuerpo para que fueran menos tóxicas las intervenciones, quimio, rayo y cirugía, y a la vez que quisieran más efecto. Y en el medio descubrimos, por casualidad, el principio de Woods, lo redescubrimos acá y es la inhibición competitiva de las enzimas del cáncer, la inhibición competitiva con análogos estructurales, y fue la verdad que se abrió, escuché trompetas, ¡tarán! ¿Viste? Se abrió, fue un momento de descubrimiento, un aha moment, porque nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que parecen funcionar en medicina ortomolecular, etcétera, funcionaban porque era por este principio. Y eso nos cambió completamente. Nosotros no usamos vitamina C en el tratamiento. Es porque como vitamina lo que tienes son 500 miligramos. Usamos un fármaco llamado ascorbato de sodio que en dosis así monumentales, estamos hablando de 150 gramos para una persona de 70 kilos, podría funcionar como un análogo estructural de la glucosa y confundir a las células cancerosas y hacerlo. Pero entonces lo que tenemos es un catálogo, son 20 y pico de sustancias. Entonces esta idea resonó perfecto. Ahí te perdí otra vez. Esta idea, te decía, de los antimetabolitos, de la inhibición competitiva de las enzimas de las células cancerosas, resonó perfecto con la oncología contemporánea, porque de pronto la prueba de concepto, el PET scan, las más antiguas drogas oncológicas quimioterapéuticas son análogos estructurales del folato, el metotrexato, por ejemplo, y de pronto era tan redonda la hipótesis que pasamos limpiamente todos los filtros y por eso entonces nació tan fácil y fue un parto natural el de la terapia metabólica de los tumores sólidos porque era perfectamente lógica, racional, científica, es muy sencillo. Así que ahora hay más que yo sepa, hay más de 6.000 médicos en el mundo haciendo este trabajo, haciendo un trabajo de usando en la medida en que lo comprenden y lo pueden ejecutar e implementar en sus diferentes países, este principio general de inhibición competitiva con análogos estructurales, ¿no? Análogos estructurales de las moléculas que el cáncer come, que son aminoácidos y azúcares. Es así, muy sencillo, ¿no? Son como caballos de Troya que vos le metés ahí y otra Claro. cosa, bueno, que yo me pregunto también que también la terapia metabólica tiene mucho en fortalecer el sistema inmune, o sea, como que le estás atacando de otros lados. Y particularmente te quería preguntar sobre los ayunos, porque Mm. también me imagino que los aplicarás en terapia metabólica, ¿no? ¿Cuánto Sí, tiempo de ayuno para que
Bueno, permite, ahí tengo que pasar de esto, porque es lo peor que podemos hacer es decir, por ahí hay unas 400 personas acá, casi con certeza hay alguien que tiene este problema, y como no lo conocemos, no sabemos cuál de los 12 Totalmente. subfenotipos está, se puede hacer, en algunos casos es una medicina milagrosa y en otro caso lo empujas hacia su tumba. Entonces, ahí esto es muy difícil, solo debe hacerse de la mano de alguien con una extensa experiencia clínica, que sepa lo que está haciendo. No solamente buenas intenciones, ¿no? Entonces, el profesional que va a hacer esto, que va a prescribir esto, que tiene que ser un médico con las licencias necesarias, tiene que primero formarse en todo esto. Entonces, hay un elemento de restricción calórica, pero no es una medicina en sí misma. Esto es lo que hemos discutido. ¿Te acuerdas que estábamos ahí con Don de Agostino y con la doctora de Agostino también, con su esposa? No, digamos, la restricción calórica y la cetosis fisiológica no es la cura del cáncer, es apenas una herramienta de contexto para facilitar el trabajo de los análogos estructurales. O sea, está tratando de cambiar la competencia a favor de tus fármacos en lugar de, bueno, que esté inundado de azúcar y de glutamina y de metionina y otras cuestiones, ¿no? De hecho, los ácidos grasos, dependiendo del número de carbonos y de ciertas otras cuestiones, también son fuentes carbonadas para las células cancerosas. O sea, estamos frente a en el inicio, 20 y pico de años atrás, cuando nosotros planteamos, miren, la prueba de concepto es que los tumores comen glucosa, aquí está la prueba. Y de hecho, el primer análogo estructural que yo postulé como fármaco contra el cáncer era la 18-FDG, era el propio radiofármaco que usaban en terapia, se llama diagnóstico por imágenes. Para el PET. Sí. Para el PET scan, claro, el PET scan se usa la o sea, 18 fluorodeoxiglucosa, que es un isótopo radioactivo, 18 fluor sumado a la 2-deoxiglucosa, que es una falsa glucosa, ¿no? Es un análogo estructural de la glucosa que la célula se lo come y se atraganta, pero no puede hacer nada. Si esto fuera, de hecho hemos publicado papers sobre esto, la factibilidad de esto es evidente, ya lo probamos, así que eso es un aporte importante de nuestro laboratorio, que es completamente factible e inocuo en humanos, lo hemos hecho con cientos y cientos y cientos y cientos de pacientes. Solamente en este paper creo que hay unos 300 pacientes, o 268, es decir, se pueden usar cantidades farmacológicamente relevantes contra el cáncer de este análogo estructural, que es la FDG, o digamos, sin radiación, ¿no? La 2DG, sin que eso produzca ningún daño a los hospederos. Entonces, imagínate la tremenda puerta que se abre ahí, porque empiezas a pensar en términos, ok, ¿qué otros análogos hay afuera, no? ¿Y cómo hago esto para, nuevamente, subir la tasa de eficacia de las medicinas ya existentes? Así que está perfecto, se puede combinar con todo. Bien, y para prevención del cáncer te pregunto porque me interesa particularmente el tema de los ayunos intermitentes. Yo tenía entendido que, bueno, que si vos, por ejemplo, no haces keto, no haces low carb, tu cuerpo puede aguantar en condiciones basales más o menos 12 horas de glucógeno hepático y del músculo, ¿no? Entonces, yo tenía la idea que la regeneración y toda la cuestión de renovar necesitas más tiempo. ¿Eso lo estudiaron? Sí, mucho más tiempo. Mira, en principio para las personas que nos escuchan, hay una distribución, una curva de distribución normal. Si nosotros supiéramos de pronto y ustedes llenaran un formulario para personas que hagan una llamada, en uno de 8 casillas diferentes. Esos son 8 subfenotipos. Nosotros le hemos dado nombres ridículos griegos, ¿no? Las ninfas y los no sé qué, y los Falstaffs ¿no? Y las rubenescas. Le hemos dado nombres ridículos, pero en el fondo es una cosa concreta. Cuantitativamente es un fenotipo específico que va desde las atletas de 16 años femeninas, recién empezaron a menstruar hace un par de años, con la menarca apenas a 3 años, inundadas de hormonas, a los señores mayores con 34 de IMC y qué sé yo, la testosterona por el suelo, etc. Entonces, en esa perspectiva, cuando analizas que hay una gran variabilidad humana, hay algo para decir entonces de cuánto hace falta para suscitar verdaderamente la autofagia. Autofagia a nivel ya realmente profundo, para renovar la dotación mitocondrial. Bueno, resulta que hacen falta entre 2 y 5 días para entrar en autofagia, y ahí empieza la fiesta. Con lo cual, entonces, la restricción calórica tendría que ser severa, profunda, para poder hacer lo que no pasa normalmente con restricción moderada leve, ¿no? La restricción calórica moderada leve, hay un ejemplo que tendría que articular mejor, pero es muy sencillo. Si yo tengo un grupo de gentes y los tengo 9 días y voy a hacer 2 grupos, ¿no? 2 grupos durante 9 días voy a hacer una restricción calórica isocalórica. Los 2 grupos van a
van a perder la misma cantidad de calorías. Y es muy sencillo. Yo armo este pequeño experimento y tengo, qué sé yo, 100 personas en un grupo, 100 en otras. En estos 9 días, cada persona de este experimento, sea el grupo que sea, va a comer tiene disponibles 3 comidas. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Right? Entonces isocalóricas también. O sea, comen la misma cantidad de calorías en las 3 comidas. ¿Right? Exactamente igual. Pesado, medido, etc. Suponte que sea, whatever, no importa. La dieta que se les ocurra, monótona, igual, para digamos, facilitar el cálculo. Entonces yo tengo 2 maneras de hacer esto. En estos 9 días yo puedo sacar una de las 3 comidas, cada día en vez de 3 comidas tengo 2, y entonces cada día yo le hago una restricción de 1/3, del 33% a cada grupo, a cada persona, y en el otro grupo, eso lo que hago es sacar las 3 comidas de 3 días. En los 2 casos he suprimido 9 comidas, ¿right? Como dijimos, son 9 días de alimentación, 3 comidas por día, son 27 viandas, como dirían ustedes. La misma cantidad de calorías, pero distribuidas de forma diferente. Totalmente. Bueno, en el grupo que pierde una comida por día, nunca se produce autofagia. Y en particular si están en los fenotipos de mayor resistencia insulínica, de mayor índice de masa corporal. Y acuérdate, las 2 restricciones a los 2 grupos, de las 27 comidas técnicamente disponibles, van a tener 9 comidas menos. Pero unos van a tener 9 comidas menos distribuidas en 3 días sin comer nada y otros 9 comidas menos distribuidas en volar la cena o volar el desayuno todos los días. ¿Right? Bueno, ambas restricciones del grupo A y B son isocalóricas, pero no son isometabólicas. El impacto de hacer una restricción absoluta, una supresión calórica, es muy diferente de hacer una restricción moderada crónica. Y en particular cuando esto se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces la autofagia es dura de acostar. Doc, lo hemos medido, esto que yo les estoy diciendo, se lo estoy diciendo después de hacer 20 y pico de años de esto, bien por encima de 250.000 de mediciones individuales. 250.000, debe estar por 260.000 mediciones, ¿right? En decenas de miles de individuos de toda índole. Muchos de ellos pacientes oncológicos, otros no, neurológicos o atletas o lo que fuere. Es decir, para llegar a una cetosis franca de 4 milimoles por litro contra 60 miligramos de glucosa, 4 milimoles por litro de cetona, digo, y avanzar hacia la autofagia, verdadera autofagia, donde empiezas a ver que hay un cambio, ¿viste?, neuroendocrino sistémico y empiezas, baja un montón de cuestiones y todo, necesitas muchos días. Con lo cual ahí hace falta reeducar el cuerpo y es ahí donde está la clave. Y esto, por supuesto, muchas personas no lo toleran. Hay una serie de pacientes, 1/3 de los pacientes oncológicos, si le haces esto, los liquidas porque no, vienen con caquexia, vienen con grandes problemas. Entonces, hay contraindicaciones absolutas del ayuno absoluto y de las restricciones severas. Pero bueno, en principio, para la persona que no está todavía enferma, que quiere prevenir, una de las maneras más directas, si no la única manera realmente universalmente disponible, es el ayuno profundo, que tiene que contemplar muchos aspectos. Nuevamente, la aplicación de esto no es universal. Hay 8 subfenotipos, 8 subtipos humanos, y cada uno de esos subfenotipos requiere un abordaje personalizado, ¿no? Así que bueno, la clave es esto. Para mí es replicar lo que encontramos con los Inuit, que es gran cantidad de oxígeno sobre la base del trabajo del caudal circulatorio, glucemias muy bajas, a menudo el ayuno, gran cantidad de nutrientes. Uy, te perdí ahí. Y finalmente, ojalá que no se pierda, Ernesto, finalmente una gran disponibilidad. ¿Qué pasa? ¿No pagaste internet? Sí, perfecto, tengo todas las barras, no sé qué pasa. Mira, cuando quieres escuchar algo ridículo, yo no soy nada conspiranoico, nada de eso. Cuando las conversaciones se ponen así, inexorablemente pasa esto. Después hemos tenido conversaciones anodinas en sótanos y nunca les pasa nada. Ahora en estas conversaciones siempre pasa, se pone picante. Y no está áspero el tema, está áspero. Escúchame, bueno, nada, entonces el ayuno a veces es una cosa particular que te quería preguntar porque, bueno, yo hace muchos años que hago intermitente, ahora estoy cada vez acortando más, y bueno, yo nunca dejé de menstruar, siempre anduve bien, pero bueno, se ve que mi fenotipo tolera lo que estoy haciendo. Claro. La verdad que me siento mucho mejor desde que, nada, yo curé mi resistencia a insulina con eso, ¿sí? Wow. No, está perfecto, es maravilloso. Lo que pasa es que hay un límite a lo que puedes lograr con restricciones moderadas. Y en algunos subfenotipos no hay como... Te digo, mira, la única manera de curar, estoy diciendo, es una palabra muy difícil. Curar la diabetes tipo 2 realmente es el ayuno. Y si quieres ir a la causa profunda de la hipertensión
arterial, la hipertensión famosa idiopática o esencial, y ya sé, nos reímos la doctora y yo, para ustedes que nos escuchan, porque idiopática o esencial quiere decir que los médicos no entienden por qué es, ¿no? Por eso lo único que pueden es medicar los síntomas. Bueno, la causa primaria lo establecimos hace mucho experimentalmente, haciendo trabajos en la altura, en La Paz, ¿viste? La Paz, Bolivia, haciendo trabajo de medicina hiperbárica y otras cosas. La establecimos. La causa es la disfunción mitocondrial. Tú resuelves las mitocondrias, desaparece la necesidad de medicar la hipertensión. Desaparece la hipertensión de una. Y esto se logra al tercer ayuno de 5 días, you're done. No te necesitas más. Estás una década hacia adelante. Bueno, ¿cómo más mejoramos las mitocondrias? ¿Cómo más? El ayuno, hay suplementos, carne de órganos, ¿no es cierto? Carne de órganos. Sí, ya sí. Debe haber alguno vomitando cuando le dices. En el fondo, el problema de comer órganos no es ningún misterio, es que tienes los precursores enzimáticos, que son las vitaminas. Digamos, para el que sabe ya algo, las grandes enzimas respiratorias, NAD, FAD, y coenzima Q10, y coenzima A, qué sé yo, provienen de nutrientes, provienen de vitamina B3, vitamina B2, vitamina B12, vitamina B5. Está muy claro, o sea, los precursores de las enzimas respiratorias son vitaminas. Otra pregunta, ¿sirve de algo tomar vitamina C preventiva? Porque, bueno, vos siempre hablas de la anascorbemia y todo. ¿Y cuál sería la dosis para una persona que no se quiera enfermar? Sirve de muchísimo. En el fondo, lo que muestran los estudios comparativos de digamos, la más relevante. A ver, para empezar, las 5.800 especies de mamíferos que hay en este planeta, todas sintetizan su propia vitamina C, en una cantidad equivalente a unos 20 gramos por día en nuestro peso, para una persona de mi peso. Los primates que comparten con nosotros, los primates no humanos que comparten con nosotros el mismo defecto metabólico, la anascorbemia congénita, comen lo que ellos comen. Nosotros lo hicimos con mi esposa, miramos horas de filmaciones documentales de los bonobos. Los tipos comen todo el día. Los bonobos se dedican a dos cosas: comer y la otra, comer y cohabitar, comer y trincar. Bueno, y es maravilloso, es bellísimo, bueno, fantástico. Cuando ellos comen todas esas verduras, que no son frutas, vamos a estar claros, son verduras, vegetales y tallos y hojas y cosas y juncos, los tipos suman entre 8 y 14 gramos de vitamina C por día. ¿Okay? La vitamina C es un carbohidrato simple que está en todos los vegetales. Entonces, hacer algo equivalente en nosotros requeriría, bueno, tomar una cantidad en torno a entre 5 y 15 gramos en función de lo que tolere tu intestino, y esto hay maneras de hacerlo. Y no hay mucho que pelearse con la evidencia, digamos, no hay ningún problema. Por supuesto que la industria no quiere ni saber hablar de esto, pero estamos hablando de varios premios Nobel que trabajaron. Pauling, Szent-Györgyi, un poco de respeto, por favor. Igual ahora con el COVID aumentó el precio, porque antes era lo más barato. Yo vengo con esto y digo, bueno, vengo con porque desde que leí a Linus Pauling, la vi a Terry Walsh, digamos, como que uno hace un clic ahí en algún momento de su vida y se empieza a interesar por el metabolismo, que bueno, yo cuando empecé con esto hace 10 años, ahora le llaman medicina funcional, no sé, bueno, pero en el fondo empecé a tomar vitamina C y digo, bueno, esto después sirve cuando vos lo medís, porque por ejemplo vos lo mandás a medir, los laboratorios, ¿te lo miden bien? ¿Qué te miden? O sea, viste que... ¿Tú te refieres a medir el plasmático o la calidad de Sí, el plasmático, por ejemplo, ¿te sirve de algo? Sí, bueno. No, yo ni me... La excreción por orina, la ascorburia sería, o la ascorbemia, y ahí la cosa es que siempre tendríamos que estar tratando de estar tan plenos de vitamina C que estemos excretando por orina como mínimo 100 miligramos por decilitro. Y eso es una simple tirita de colores, se compra por Amazon o lo que fuere, ¿no? Está en cualquier lado, así que se puede encontrar. O eBay. Yo te diría que no hay que gastarse porque además el nivel plasmático de vitamina C tiene una muy limitada utilidad, porque las células nuestras lo captan con tanto afán. Siempre son niveles re bajitos, ¿sí? Entonces, esa era una pregunta, digamos, personal, y digo, bueno, ¿cuánto yo entiendo que sirve para un montón de cosas, para la síntesis de colágeno, antioxidante, bueno, un montón de cosas. Así que, y más o menos yo siempre tenía en mente, por lo que leí de Pauling, que era más o menos 2 gramos cada 20 kilos de peso, ¿es correcto? Una cosa podría ser así, sí, sí, hay varias maneras de verlo, pero la cuestión es que algunos de nosotros tenemos una fracción menor, el 5% de la población, o a veces menos, los caucásicos menos, pero en mi experiencia, por ejemplo, los armenios tienen muy frecuente este polimorfismo, que no sé cuál es, pero es obvio. Tenemos que verlo, pero
es una cierta dificultad para la absorción intestinal. Entonces, lo único que hay que hacer es tomar muy poquito muchas veces, ¿no? O sea, más poquito muchas veces. Pero el Exacto. asunto es que el plasma tiene, como hay un clearance renal, nuestros glóbulos blancos y nuestro tejido nervioso central, todo esto chupa vitamina C constantemente. Tan valioso es que usa justamente los transportadores de vitamina C asociados al sodio, ¿no? Y el problema que tenemos acá es que la poca vitamina C disponible que hay en nuestra dieta, con todas estas cosas refinadas, tiene que pelear contra un competidor que es la glucosa, porque usan los mismos transportadores, GLUT y de C. vitamina C asociado al sodio. Entonces, tenemos un problema ahí, tenemos un problema tremendo, que es que esto se llama antagonismo glucosa-ascorbato, y mientras más azúcar hay en sangre, menos ascorbato absorbes. O sea, Menos lo aunque vas a... tengas dos personas con la misma cantidad de ascorbato circulante, la misma ascorbemia, tienen absorciones y funcionalidades muy diferentes porque uno está inundado de azúcar y otro no. Es decir, básicamente no sea por encima de 180 miligramos por decilitro de glucemia, no se absorbe prácticamente ninguna vitamina C. Prácticamente Ok. ninguna, porque tienes 180 de azúcar y 1 miligramo de vitamina C. Es una pelea de mono contra león amarrado, al revés, león contra mono amarrado. Así que 181 es el ratio de azúcar a vitamina C. En esas circunstancias no es de extrañar que haya retinopatía diabética, pie diabético, la falla renal, porque se destruye el sistema microvascular Bueno, por yo falta te diría, crónica de vitamina C. tremenda medida de prevención del cáncer, tomar vitamina C todos los días, como decía Linus Pauling en su How Es to una Live de esas, sí, Longer. claro. Lo dice hace rato. Bien, ¿qué hay de otras cosas para activar las mitocondrias? Sauna. ¿Sirve? Sí, pero la Sauna. primera cosa, antes de activarlas, De, antes de tú, digamos, de pensar que es una diana terapéutica, le has dado en el clavo a la cuestión, antes de yo subir lo que llamamos la dotación mitocondrial o la densidad mitocondrial, le de- hace cuántas mitocondrias por célula hay. La primera cosa es, supongo que tengo 100 mitocondrias por célula, por decir un número. ¿Pueden funcionar? O sea, tengo 100 soldados con claro, que rifles, estén pero no buenas, tienen digamos, balas. que sean Entonces, la útiles. primera cosa es, claro, con las mitocondrias que ahora tengo, así empezando, tengo que dar suficientes vitaminas del complejo B, porque si no, no van a poder funcionar. O sea, hay una cuestión nutricional inicialmente hacerlo. Ahora, esa es una cosa ya crítica. Después, la otra cosa, se sabe muy bien que son un puñado de cosas aumentan la densidad mitocondrial. El ejercicio intenso y sistemático, el ayuno profundo, y después algunas sustancias como las quinolonas, etcétera, que tienen una cierta influencia. La sauna se ha visto que tiene un efecto colateral, que son las proteínas de shock térmico, es decir, hay una adaptación ahí y claramente aumenta el flujo circulatorio en la sauna, ¿no? Claramente aumenta el flujo circulatorio, o sea que es francamente útil, ¿no? Así que es muy sencillo, tan sencillo que es un poco frustrante, porque bueno, ok, si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos todos? Porque las personas tienen que decidir hacerlo y invertir en eso, ¿no? Si no invierten en esto, van a invertir en remedios después, ¿no? En fármacos, al final, Yo y en creo que internaciones. tiene mucho, digamos, tiene mucho en la autogestión en salud, porque justamente cuando estamos hablando de estilo de vida, tenemos que cambiar hábitos. O sea, comer es un hábito que nosotros tenemos todos los días. Tenemos un mal hábito, nos vamos a enfermar del mal comer. Si Claro, dormimos mal, nos vamos a enfermar del mal dormir. Entonces, claro. por eso, digamos, no hay un quick fix para esto. Cuando estamos hablando de enfermedades crónicas y estilo de Para vida, que es lo me encanta ese que término, bueno, que por ahí la ahí medicina te permite. tradicional Claro, Quick Fix no es un parchecito, se ve no que es un no les parchecito. ¿No? gusta, no sé bien. Paciencia, Exacto, yo no tengo hay. todas las Entonces, por barras del eso, mundo, o sea que tendría que estar funcionando esto perfecto. es muy raro. Nunca me pasó, pero bueno, por algo será. Ya. Bueno, nada, entonces, a las mitocondrias, digamos, ¿cómo mejoramos la calidad de las mitocondrias? Te preguntaba, ¿ayuno de oxígeno también? ¿Esas apneas también sirven? ¿Apneas Sí, pero profundas? yo no empezaría por ahí. Esto lo hemos estudiado mucho, mucho, mucho. De hecho, con campeones de apnea y hemos trabajado mucho. De hecho, una de las medidas que yo uso en principio, que me lo enseñó uno de mis mentores al inicio, es el tiempo de apnea basal, que te canta como un canario. O sea, el tiempo de apnea basal es yo tomo una bocanada de aire acostado, así, y cuánto tiempo puedo aguantar el aire es indicativo de mi función interna, así, de la eficacia de mi sistema. Entonces, y la gente está con apneas iguales o inferiores a un minuto, o tendría que tener 2 o 3 Pero minutos de no apnea. cuando haces apnea, ¿no se te queman las neuronas? No, 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 justamente no, no. no.
No hay tal cosa, no hay tal cosa. En particular, si uno se mete debajo del agua, porque hay un reflejo de inmersión de los mamíferos, hay sensores, esto lo hemos testeado, es automático, lo pueden hacer, es muy fácil, no hace falta equipos complicados. Tú te pones simplemente un sensor de un saturómetro que te dice, bueno, la saturación, que todo el mundo lo tiene ahora, y la frecuencia, y tú metes, hagan esto en casa, chicos, con alguien al lado, es meten la cabeza en una palangana con agua, con hielo, y van a ver caer casi 75% la tasa metabólica basal, medida por, bueno, la saturación y no la saturación, pero sí la frecuencia. Son reflejos internos y yo no empezaría por ahí. De hecho, Bueno, lo mismo que hacen muchos biohackers, que son los baños de hielo, que antes te hacen toda una cosa de la respiración, toda una historia, que bueno, a mí a veces me da un poco de, digo, no sé, a alguno que se le agarra un paro cardíaco haciendo eso, sí, ¿no? bueno, Como está el muy claro. frío. De hecho, la cantidad, ha habido muchos casos de esto, pero nadie te lo dice. Pero de hecho, hay registros, lo hemos publicado recientemente, el año pasado. Uno de los libros que sacó nuestro grupo el año pasado se llama I Love My Heart, Amo mi corazón. La epidemiología es clarísima. Escuchen esto, la mayor cantidad de infartos agudos de miocardio se da en los temporales fríos y de mañana en invierno, o sea, y en particular los lunes. O sea, la tasa más alta, esto es estadísticamente significativo, es en invierno los lunes por la mañana. Entonces, la exposición súbita al frío en quien no está entrenado puede tener un problema, puede ser lo último que te empuje, en particular después de una comida copiosa, etcétera. Así que esto es muy importante. Los shocks térmicos son muy útiles, pero bueno, son parte de un sistema en general. Yo empezaría por primero lo primero. Lo primero es fortalecerse con entrenamiento sistemático, esto ya empieza a andar la maquinaria, tener suficientes precursores de las enzimas respiratorias, estos son los micronutrientes, y después empezaría con el ayuno, una vez que estoy fuerte, con el ayuno para limpiar internamente y provocar esta fisión de las mitocondrias y esta mitocondriogénesis, que no es fácil de lograr, ¿eh? Tienes que ayunar de lo lindo para hacer esto, de lo lindo. Aprovecho para otras preguntas de interés personal. ¿Cómo no? Hormonas bioidénticas y modulación hormonal. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque siempre está el cuco de las hormonas por el estudio este UI, No, que ese fue un estudio espantosamente pésimo. interpretado. Mira, quizás vamos a poner aparte, yo estoy interesado personalmente en esto. Yo ya estoy ver en el horizonte que voy a tener que hacer alguna a los 50 y pico. Ya en 4 años más tengo 60, entonces no es lo mismo. Yo dice lucha de competición. Yo recuerdo que era mucho más potente que ahora. Podía cargar, qué sé yo, 150 kilos en sentadilla, qué sé yo. Y yo creo que en un punto es insoslayable. O sea, hay un punto de si uno quiere seguir teniendo vigor juvenil, vamos a tener que hacer alguna clase de reposición hormonal bioidéntica. Yo no hago nada ahora de eso, simplemente porque estuve tratando de regenerarme por mi cuenta y no lo necesitaba. Yo tuve siempre una testosterona altísima, altísima, de verdad, 12 nanogramos, cuando la media es 7, una cosa así. Pero está el asunto del antagonismo pleiotrópico. Si yo tengo demasiada musculatura y demasiado vigor, right, estoy gastando más energía por unidad de tiempo, tengo una tasa metabólica acá y eso acorta, claro, acorta mi existencia por la ley esta de la inversión. Ser súper musculoso y súper deportista no es un rasgo que te haga vivir más. O sea, es como que... No, te hace reproducirte más porque estás campana, estás haciendo una potra, Está bueno. entonces, claro, más atractivo, está más buenote, entonces, bueno, y eso, porque es lo que la naturaleza quiere. Y estamos clarísimos. Hacerlo todo. Bien. Estar hecho un animal y súper fértil, right? Pero si quieres vivir mucho más tiempo, mucho más allá de los 80 y pico, 90, 100, necesitas bajar la tasa de transacciones, un poco como los Galápagos, como los grandes cetáceos que viven lento, porque si no, no llegas, te quemas antes, right? Te quemas antes. Hay una ley, esto se sabe desde 1908, lo descubrió un tipo brillante que se llama Rubner, alemán, y es que digamos, el consumo energético total es inversamente proporcional a la longitud de la existencia, a la duración de la existencia. Mientras más alto el expendio energético, más corta la existencia y al revés. Por eso entonces los animales que viven más intensamente, esto se llama the rate of living, ¿no? La ley de la intensidad de la existencia, medido en términos metabólicos, ¿no? Acortan, gastan sus latidos más rápido, ¿no? Y esto es todo un asunto, ¿no? Claro, y entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuánto deporte hay que hacer? Porque te dicen, bueno, tenés que hacer ejercicio de fuerza. Bueno, ¿cuánto? No tanto para que no me crezca tanto el músculo. ¿Cuánto? Entonces yo creo que hay que buscar por ahí compensar
el deporte, porque el deporte es uno de los neuroprotectores más importantes, ¿no? Y vos Sí, decís, quizás yo haría una distinción, sí, yo diría el ejercicio, porque el el, deporte supone el la cosa de ejercicio, competición y qué sé yo, y ahí exacto, puedo echar el bofe, ¿no? el Am, ejercicio. Pero claro, decís, sí, bueno, sí, ¿cuánto? ¿Y cómo lo compenso, no? ¿Cómo lo compenso? Lo compenso con respiración, con meditación, ¿qué es lo que yo hago para que no gastar tantos latidos? claro. Entonces, Bueno, la primera, claro, bravo, bravo, sí, sí, brillante. Bueno, la primera de estas cosas son a base de mediciones, de calorimetría indirecta y nuestra asombrosa experiencia con los Inuit y los Yupik y con los Corseos, etcétera, la isla de Córcega, lo que encontramos es que hay una fórmula que es el ejercicio mínimo efectivo. Es decir, hay una cierta, y son números concretos, una cierta combinación de frecuencia cardíaca con peso, con ujú, tiempo de exposición, etcétera, que te da algo parecido a una curva de una frontera de eficiencia donde tú tienes lo mejor de los dos mundos, digamos, gastas lo mínimo imprescindible, como si fueras tú prescribiendo una droga por, viste, metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Entonces, hay una dosis específica de ejercicio por debajo de la cual estás desprotegida y por arriba de la cual estás gastando de más, estás ¿no? pasándote. Es complejo. Y eso también Y sí, yo creo que requiere mucha autogestión y mucho autoconocimiento, ¿no? Porque claramente. yo creo que, digamos, y volviendo a Hipócrates, ¿no? Tenés que, por más que no seas médico, tenés que ser tu propio médico un poco. Y sí, Este, tienes que y saber lo suficiente, por lo menos yo diría, por lo menos, yo por ejemplo, lo que te escucho, simplemente por la naturaleza de tus, por cierto, gracias por tu gentileza y por tu humildad de hacer preguntas, la verdad que una profesional como tú, para mí es un lujo conversar con una persona tan abierta y tan interesada y tan inteligente. Para los que nos escuchan, la primera cosa que hay que hacer es instruirse lo suficiente para saber a quién contratar. Yo te iría a buscar a ti, decía, si tengo un problema, toco la puerta en quien aquella persona, aquel profesional de la salud, una médica, por ejemplo, en tu caso, cuyo discurso me cierra, pero tengo que saber lo suficiente. Tengo que saber claro, lo suficiente. Entonces, para eso es importante la educación, ¿no? yo creo que es primordial. Bueno, y te quiero preguntar más cosas, perdón. Entonces, hormonas Sí, bioidénticas, sí, bueno, porque yo estoy también llegando a la menopausia, y y uno, sí. digamos, entonces quiero buscar el equilibrio, ¿no? Y yo digamos, al Wii lo leí digamos, son otras hormonas, no son las bioidénticas, por otra vía de Oh, claro. administración. Ya, ya, ya. Es todo No, un no, tema. hay una cosa acá, lo que hay que saber, hay que entender, somos todos, quiero creer, todos, somos todos adultos. Una de las cuestiones de la adultez es la responsabilidad. Es decir, y no hay almuerzo gratis. There's no such thing as a free lunch. Entonces, Exacto. si yo obtengo todo el beneficio de la reposición hormonal bioidéntica, que te va a poner como una potra, hay un sacrificio para hacer, y ese sacrificio son las calorías. O sea, el modo en que tú compensas el exceso de push que te dan las hormonas es ayunando profundo. Entonces ahí tienes, por ejemplo, la terapia con hormona de crecimiento, con, qué sé yo, IGF-1, etcétera. Viste, la somatotropina, que declinó a los 23 años, es monumentalmente eficaz, además de carísima, ¿no? Pero el asunto es que también te podría diabetizar si tú comes como hacen los fisicoculturistas, que terminan, viste, todos con hiperinsulinémicos, etcétera. Entonces tendrías que hacer, para tener lo mejor de los dos mundos, tenías que hacer reposición hormonal bioidéntica en dos sentidos, la molécula correcta, pero en las dosis fisiológicas. No te vas a Claro. poner de pronto como si tuvieras 15 años, es un mal objetivo, es espurio ese objetivo. Y entonces tienes que después sacrificar algo. En nuestra opinión, ese algo son las calorías. Tienes que hacer ayuno y eso compensa. Yo no creo, Oh, es un problema serio bien. de la CNC. Perdón, sorry, se cortó. ¿Me escuchas? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Un problema Bueno, serio el de la tema, bueno, senectud. o sea, yo creo Perdón. que, y esto es una visión personal, ¿no es cierto? Que bueno, no tenés por qué compartirla, pero yo creo que en algún punto las hormonas nos pueden ayudar a, por ahí no a vivir menos, pero por ejemplo, particularmente los estrógenos en las mujeres. Te mejoran la densidad mineral ósea, entonces por ahí no te vas a fracturar de cadera. Entonces, si vos le das un compuesto que no le tenés miedo porque no te va a causar cáncer, porque es el mismo estrógeno que vos producís, ¿por qué vas a estar pensando en el cáncer? Pensar en evitar la fractura de cadera y la muerte prematura por eso, ¿no es cierto? Esa es una, bueno, es mi visión, no sé si la compartís.
No, no, claramente, sí, sí. Pero además, la interpretación de ese estudio que causó, ese estudio es responsable, la mala interpretación. Es el problema con la ciencia. Del Es terror, responsable de, hormonas. Hormonas igual cáncer, por culpa de virus. claro, es un disparate. Pero hermano, imagínate, sacadas de orina de yegua, un disparate, además los parches aquellos que te daban, bueno. Y eso es responsable de miles y decenas y centenares de miles de muertes evitables. Miren, para quien ya cumplió 60 años, fracturarse la cadera te da un 50% de probabilidades de que no vas a vivir un año más. O sea, te quedas postrado 60 o 65 años, una cosa así. O sea, la mortandad que produce la fractura ósea a esa edad es brutal, con lo cual, mira si es importante. Bueno, no, el decremento posible de la longevidad máxima, como estamos hablando, eso te pegaría pasando los 85. Pero una cosa muy importante, digamos, el campo minado, es poder llegar de los 60 a los 85, porque la gente queda en el medio, sucumbe Digamos, a las enfermedades todo degenerativas. bien, haciendo todo bien, que bueno, que digamos, todos los telómeros que traes y todo lo que vos contás siempre. ¿Cuánto sería el que tiene que vivir el hombre y la mujer? Porque la mujer tiene más expectativa de vida y por eso también te quiero preguntar qué pensás sobre eso. ¿Cuál sería la expectativa de vida, digamos, haciendo todo bien con lo que hay ahora para un varón y para una mujer? Sí, bueno, es muy interesante, justamente estamos trabajando en eso. Um, las razones, hay varias razones por las cuales hay una ligera ventaja femenina contra masculina en esto y tiene que ver probablemente con exposición al peligro, ¿no? Exposición a cuestiones, digamos, a cuestiones más azarosas y todo. Pero hay un elemento acá que es lo que muestra la evidencia epidemiológica es que viene subiendo la expectativa de vida al nacer, viene subiendo consistentemente década a década. Pero ya está, es una curva sigmoidea, una curva S, y estamos llegando a una suerte de asíntota donde va a subir, a partir de ahora va a subir marginalmente. Incluso hay quienes dicen que esta generación nueva, nuestra, por debajo nuestro, es la primera vez que va a haber en la modernidad una generación que vive marginalmente menos que sus padres. Porque siempre cada generación aventajaba un poco a los padres en promedio. Y el asunto acá es cómo digamos, la pregunta realmente es, primero, ¿es posible vivir 120 años, que es la dotación que te dan? Y yo pienso que es posible, obviamente. Hay muchas personas que han vivido 113, 117, 121. O sea, es posible, pero poco probable con la dinámica actual. Lo que hay que ver es si estamos llegando o no estamos llegando a lo que se llama velocidad de fuga. O sea, si la tecnología va avanzando a una velocidad que te permite de alguna manera vivir indefinidamente, o sea, seguir mientras estás acá, incorporar Empezamos a nuevos ayunar recursos. desde hoy y bueno, y por ahí nos vamos regenerando, ¿no? Bueno, No, nada. totalmente, totalmente, sí, sí. Sí. Hay varias cosas, pero fíjate que hay algo que está pasando, porque ya mismo hay varios laboratorios que están haciendo un trabajo como el nuestro en diferentes líneas. Nosotros seguimos una ruta en biogerontología, una ruta totalmente diferente que es basado en esto, basado en la termodinámica, digamos. Es ver el envejecimiento como un problema termodinámico, un problema de entropía. Ellos piensan que es un problema de ingeniería, la gente de David Sinclair y otros, y de hecho, uno de los recursos que emanó de ahí, que es usar una variante, un vitámero de la vitamina B3 o niacina, NMN, ¿no? Nicotinamida mononucleótido, la FDA lo acaba de prohibir. O sea, acaba de decir, ya no puedes usarlo como Final. suplemento, necesitas una prescripción. O sea, de inmediato asaltan aquello que es digamos, la soberanía de la salud. O sea, lo que ellos no quieren es la soberanía de la salud. Una cosa tremenda. Con Bueno, lo cual, entonces, es más filosófico, hay que mantener, o sea, bueno, si vas a vivir 120 años, laburá hasta los 100 por lo menos, ¿no? sí, este es un problema serio, que vamos a sobrevivir a nuestros Y ahorros. que Este es un asunto. ya no va a haber más jubilación, no es la Argentina nomás. O sea, No, claro, esto, claro. esto ya, bueno, y aprovecho para preguntarte, por ejemplo, una mujer que tiene hijos, ¿sí? Una mujer que fue madre, ¿vive menos? Porque yo digo, tiene que generar otro ser. Le agarra osteoporosis, se le queman los dientes. Una mujer que fue madre, ¿vive menos que una que no fue madre? No, de hecho, la primera de las cuestiones es para salvar lo que nosotros llamamos la fase A, digamos, para bajar la mortalidad por toda causa y mortalidad específica de cáncer, de ACV, etcétera. De hecho, o sea, el quedar embarazada provee una protección de por vida, evidentemente porque hay un periodo donde no hay exposición a los estrógenos, se supone, o hay otras cuestiones protectoras también, ¿no? Sí. Pero aquí el asunto es, yo pienso que es un elemento diferente, un elemento de maduración, un elemento donde en particular hay menos, mi explicación de esto es que hay menos constricción circulatoria. O sea, cuando las madres
la función materna, digamos, la fabricación de un nuevo ser te cambia la matriz circulatoria y eso hace que tengas menos cáncer de mama, menos cáncer de útero, etcétera, ¿no? Entonces, esto da un factor protector. Lo que se vio es que la mujer multípara está más lastimada que la nulípara, pero a su vez la nulípara muere antes porque tiene más probabilidades de morir por otras cuestiones, cáncer, infarto. Entonces puede ser algo en el medio, ¿no? Pero yo pienso que ahora esta transición demográfica que ha habido, o sea, de hecho se está achicando, está habiendo un crunch, un population crunch, entonces cada vez hay la tasa de natalidad es menor, o sea que hay unos asuntos para mirar acá en la próxima generación, ¿no? Y bueno, ¿y por qué pensás que la mujer vive más que el hombre? Yo pensaba que es por la menstruación, que largás los metales pesados. Sí, pues No hay sé. muchas hipótesis. Yo pienso que en primer lugar no es tanto más grande, es apenas una diferencia marginal, yo pienso. Yo pienso que se explica, hay varias cuestiones que explican la varianza, explican un porcentaje de la varianza. Lo que yo he encontrado, esto es no publicado, de manera formal, son mis observaciones informales, no publicadas todavía, es que es una cuestión laboral, o sea, la exposición a riesgo laboral es lo que más me explica, explica como el 50% de la varianza entre hombres y mujeres, ¿no? Puede haber otros elementos, pero me parece que es esto más. Por ahí están Y más quemados, más estrés tienen, más, no sé, más ego el varón, más sí, dopamina. acá ese es una, y el otro asunto es la eyaculación probablemente, o sea, la eyaculación que, excesiva, es decir, en exceso de, qué sé yo, una vez por semana o lo que fuera, 2 veces por semana, que sería una cosa más o menos normal en el mundo anterior, el mundo de nuestros abuelos, la enorme estimulación sexual que hay, digamos, y es una cosa así, un destape total, eso probablemente, porque fíjate, te saca un montón de nutrientes. Bueno, Sí, te saca selenio, te saca energía, te saca un montón de células, te saca la chucha, como decían unos amigos míos, ¿no? Y los chinos dicen esto, los taoístas que saben que muchísimo no hay de que esto. eyacular tanto, exacto. No, claro, es una pérdida tremenda, es una pérdida. Es la pérdida de la energía vital Claro, que los hombres continúan más allá de los 45, porque, digamos, la cuestión de la menstruación, que puede ser una pérdida de sangre y energía también, se termina, que eso es la explicación contraria a la que tú dices, se termina una etapa y después nosotros seguimos y bueno, desperdiciando energía para todos lados, ¿no? nosotros generamos todos los meses el endometrio durante, bueno, las 400 menstruaciones que nos tocan. Después ahí también nos baja el metabolismo basal y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el estilo de vida que lleva el hombre, que es como que se le pone toda la carga, que bueno, por ahí está un poco, pero bueno, no lo sé, por ahí es demasiado, Claro, ¿no? pero este es el problema de cómo, para hacer un abordaje robusto de esto, sistemático, estadístico, tienes que ver algo que puedas probar cuantitativamente. Pero, ok, ¿cuál es el nivel de estrés? Bueno, no lo Por sé. eso, Si no y por puedes eso es tan cuantificar, difícil medir estas cosas científicamente, y por eso por ahí la medicina tradicional se agarró de, digamos, de la ciencia que dicen, bueno, el método científico para comparar un fármaco con otro, para comparar una intervención corta con otra, de lo que nosotros estamos hablando, que son enfermedades crónicas, degenerativas y todo, la intervención es muy difícil de medir, porque lleva mucho tiempo. Si yo te quiero decir, ya. ¿cómo mido la longevidad en el humano? Si el humano vive Bueno, 90 eso años. es un tope importante en eso. Pero hay otras cosas, estudios que se pueden hacer más cortos, no de longevidad máxima, pero sí de mortalidad por toda causa, digamos, de patología degenerativa. El problema que tenemos es una especie de trampa, un catch-22, que es las intervenciones más rotundas y eficaces no son patentables, con lo cual nadie va a presentar eso en la FDA porque te toma 12 años y 80 millones de dólares, 800 a estas alturas, y entonces, si no tienes una patente que te defienda del usufructo exclusivo, digamos, que te dé usufructo exclusivo, nadie explora esta cuestión. Entonces es casi una imposibilidad. Muchas de estas sustancias que son increíblemente eficaces, que son completamente, porque no hay 4 gramos de lisina en ayunas, pura, estas intervenciones, te decía, nadie las va a presentar en la FDA para hacer un Es ensayo complejo. randomizado y controlado a doble ciego, no sé qué. No es rentable, nadie lo va a hacer. Entonces, hay una posibilidad en el futuro que tiene que ver con producir muchos recursos, dinero, en otra parte, y que de manera totalmente filantrópica, sin interés de tener un retorno económico, alguien sufrague las muchas investigaciones que hay que hacer simplemente por el amor al arte y obtengamos de la EMA, de la FDA, de las instancias como esta en Japón, en todos lados, o sea, de las diferentes instituciones reguladoras, que son necesarias, por cierto,
obtengamos, digamos, la validación con estudios randomizados, controlados a doble ciego. El método científico está acá para quedarse y no hay que fastidiar con eso. El problema es la corrupción, la prostitución del método científico. Y ahí es lo que realmente es un asunto, ¿no? Te hago unas cortitas para no abusar de tu tiempo. ¿Qué pensás de la homeopatía? ¿Sorry? Homeopatía. ¿Qué pensás? Bueno, la primera cosa, yo lo estudié hace 30 y pico de años estudié con interés. Me pareció, en primer lugar, el tipo, Hahnemann, me pareció un hombre brillante, genial en muchos sentidos, fuera de serie. La idea subyacente de los dos principios, para que la gente no tiene ni idea, hay dos principios fundamentales, y esto es de la medicina típica del siglo XIX. El primer principio es la observación que se mantiene fisiológica hoy, que es que el organismo tiene una compulsión a sanarse. ¿Right? Entonces se llama vis medicatrix nature, o el poder sanador de la naturaleza. O sea, el organismo tiene una compulsión de cicatrizarse, de repararse, y después esto está muy probado, la homeostasis, etc. Entonces, el primer asunto es, yo estoy tratando un organismo que es mi aliado en la curación. Y el segundo principio general es que una observación muy particular que se hizo con la quinina y con todas estas cosas, que ciertos fármacos que curaban enfermedades como la malaria y otras cosas, cuando tomabas la sustancia te producían síntomas parecidos a los de la enfermedad. Entonces él le llamó a esto similia similitus curentur, o sea, lo semejante cura lo semejante. Y bueno, era una medicina que me parecía, yo te digo, en este momento no tenemos suficiente evidencia randomizada y controlada porque los homeópatas han hecho un pésimo trabajo durante un siglo y medio para validar su práctica. Sin embargo, tienes así miles y miles de usuarios contentos de esto. Entonces es muy difícil de asimilar, pero es un trabajo pobre que han hecho. No hay estudios randomizados y controlados. Lo he buscado, no es que no lo he buscado, pero a la vez familias enteras usan esto y generaciones enteras. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que ahí anda el efecto placebo, ¿sí? Que vos pensás que te va a hacer bien y digamos, la empatía del profesional que te lo indica, porque por ahí mucha gente en estas medicinas alternativas que para mí no tienen evidencia científica, yo, digamos, soy bastante, digo, ¿qué me va a hacer una parte por millón de, no sé, no sé qué es lo que usan, de tal hierba? Sí, que nosotros no entendamos la explicación mecanística no quiere decir que está no bien, funcione. pero La bueno, acupuntura funciona, está probado, pero no se entiende cómo. Si yo creo que va a actuar, es como dice Joe Dispenza, ¿no? El placebo sos vos, y vos realmente, por eso funciona rezar. ¿Por qué funciona rezar? Porque vos crees que bueno, y vas a generar todo. Yo creo que eso tiene muchísimo el poder de la mente que Francis Galton demostró en gran medida que rezar no funciona. Fue un abordaje, Francis Galton, un genio, el padre de la estadística contemporánea, y una de las cosas que mostró es que por la cantidad de muertes de la familia real y que todos los súbditos de la corona rezaban por ellos, aparentemente rezar era muy inútil. Por supuesto, el problema es quién reza, ¿no? El rezador, no el rezo, sino el rezador. O sea, hay formas de meditación que ya están probadas más allá de toda duda. O mismo, ¿no? Pero una cosa, perdóname, Doc. Disculpa, no. Una cosa. Sí, dime. No, que en algún momento había escuchado que el mejor neuroprotector, además del ejercicio, todo es ser agradecido, ¿no? Ser, como que va mucho más allá de, bueno, a ver qué comida voy a comer, qué molécula, qué sé yo. Yo creo que hay un montón de cosas que por ahí los médicos alternativos la tienen y los médicos normales no, porque no tienen tiempo. Sí, acá hay un elemento que necesitamos rápidamente disolver. Y es esta dicotomía entre aquellos y estos, ellos y nosotros, ¿no? ¿Viste? Esto es una cosa importante. O sea, yo no creo que no hay una física alternativa, una química alternativa, no hay matemática alternativa. Con lo cual, definiéndolo como lo definimos, hay que abrir la cabeza de todas maneras. La medicina es una. Es aquello que objetivamente cura, con lo cual hay que abrirse urgente y dejar de luchar la margen del río de acá y de allá. Pero esto siempre es así. Mira, yo tuve una asistenta, la hija de tu país, que se llamó Masarielo precisamente, fue el tipo que él inventó la técnica de la cirugía laparoscópica de la vesícula y inventó la pinza Masarielo que usan los cirujanos hoy día. Entonces, él toda su vida la dedicó a dar conferencias y hasta el último día estuvo peleando contra los popes de la época, estamos en los años 60 y 70, porque en aquel momento, si eras un cirujano valioso, tenías que abrir como un chancho en canal a la persona. Decían, grandes cirujanos, grandes incisiones. Es decir, en todos lados chocamos con que el paradigma que ahora es el non plus ultra, ¿viste? De pronto choca con una nueva idea. Esto siempre es así. Pero lo más pronto que podamos hacer
que no haya una dicotomía, que no haya, no haya más medicina alternativa ni medicina oficial. La medicina es una y hay que abrirse paso, pero el problema más grave que tenemos es que la mejor herramienta que tenemos, la mejor herramienta, la mejor tecnología filosófica legada a la humanidad es el estudio randomizado y controlado. El método científico es extraordinario como herramienta para el discernimiento de la verdad objetiva. Y es aquí que lo hemos prostituido. O sea, está directamente vilipendiada por la industria y con una serie de prácticas que Peter Gotche es un genio, fundó de hecho el Instituto para la Libertad Científica, ¿no? La soberanía científica, dirigió 20 años a la Fundación Cochrane en su país, etcétera. Dijo, las prácticas de la industria farmacéutica son mafiosas, directamente, exactamente como la mafia. Exactamente como la mafia. Así que el asunto es un rollo. O sea, las generaciones actuales que están en el trabajo ahora, tienen un deber, pienso yo, un deber importante de rescatar el método científico de las fauces de la prostitución esta organizada y realmente acordarse de a quién servimos. Los científicos y los médicos servimos a la humanidad, no al revés. Entonces está muy equivocada la cuestión. Y ahí hay un elemento ético muy importante, ¿no? Es, como dirían los filósofos, un imperativo categórico, que empecemos a comportarnos de manera digna a la altura de la humanidad de hoy. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es tremendo y bueno, yo vengo del otro sistema, por eso venía quemada, consultas cada 15 minutos, mal pago, sin tiempo, y el médico tiene que tener tiempo de estudiar, no puede estar quemado, tiene que tener tiempo y yo creo que hasta un punto ocuparse de un paciente a un nivel que te importe, a un nivel familiar, porque, y como vos decís, no hay un ayuno para todos, no hay, Claro. y yo por lo menos lo que intento hacer desde este espacio, desde redes y todo, es que vayan a leer, que la gente se ponga a leer, que se ponga a leer y que busque los problemas, porque por ahí Claro. nosotros, yo que tengo la formación de médica, tengo más herramientas, qué sé yo también hablo inglés, pero digo, bueno, ¿dónde estudiaste vos nutrición, María? Yo estudié en la Universidad de Internet, te digo, Claro. y asistiendo a los congresos de gente que me importa y siguiendo gente que, bueno, que tiene otra mirada, y después, bueno, hacerlo y probar. Mira, ahora tengo un glucómetro, este es el que hay acá en Argentina, el anillo Oura, y yo Claro. que también el médico tiene que probar las intervenciones Totalmente. que Lo que recomienda. medimos tiende a mejorar. Está muy Exacto. bien. Y Está mi muy bien. locura es Sí, que estaba durmiendo mal y digo, bueno, me tengo que comprar el monitor de sueño, que es este anillo que me parece fantástico. claro. Bien, Bien, no sé bien, si... es así. Además, hay una cosa muy importante que tú estás siendo un ejemplo en ello, que es que yo te conocí personalmente, tú ejemplificas, digamos, encarnas tu conocimiento, ¿no? En este sentido hay una profunda incongruencia ontológica, onto con T, ontológica, hay una profunda incongruencia ontológica en el médico que no practica lo que pregona, es decir, hay una cantidad de médicos enfermos que yo no puedo creer, o sea, que tiene una conducta completamente incongruente con su conocimiento, es como ver que si un neumonólogo que fume, mira, yo he pasado por lugares, por universidades, con los tipos fumando, y digo, doctor, what the hell, o sea, ¿qué está usted haciendo? Bueno, un cigarrillo de algo, me dijo, uno de estos me dijo, jefe de cátedra, por cierto, me dijo, bueno, de algo, when you have to go, me dijo, de algo te tienes que morir, si es el equivalente, ¿no? Un médico, jefe de cátedra, fumando, un chain smoker, o sea, fumaba así, me dijo, when you have to go, ¿no? ¿Cómo? Entonces, bueno, imagínate qué profunda incongruencia ontológica entre un sanador que pregona una cosa, que sabe una cosa y hace otra, ¿no? Es un rollo importante. Es bravo, pero bueno, también somos seres humanos, ¿no es cierto? Yo siempre digo, pero por lo menos a lo que vos te dedicas, o sea, si vos sos nutricionista, no podés ser obesa. Hello. Sí, o lo que Un fuera, nutricionista. digamos, el asunto, a lo mejor la persona tiene un conocimiento. Sí. Lo que es claro es que hace falta una visión honesta de esto, ¿no? Hace falta, y esto es un poco, yo pienso, el colofón de nuestra conversación, porque no importa, el problema más grande de nuestra época, en el fondo, es que nuestra tecnología es mucho más avanzada que nuestra ética. Entonces, ahí hay un problema, o sea, estamos en una ciencia sin conciencia. Ahí hay un profundo problema. En la medida en que fuimos dominando energías, dominamos el agua, el sol, el vapor, la parte química, la pólvora, en fin, fuimos dominando cosas, el átomo, y ahora estamos con una gran capacidad de movilizar fuerzas, pero la conciencia sigue dormidita. O sea, tenemos básicamente los niveles éticos
de la posmodernidad son realmente bajos. Entonces ahí tenemos un rollo importante, es un problema que la humanidad realmente está a punto de estallar, o sea, lo vemos claro. Así que el trabajo tendría que ser, pienso yo, cada uno en su oficio, en su profesión, es cómo puedo operar de la manera más ética posible, right? Aunque esto tiene un costo. El camino angosto, la puerta estrecha, tiene un costo. A mí me ha costado muchísimo, décadas de dificultad y he perdido montones de empresas que he creado, he perdido, qué sé yo, 2 veces he perdido todos los ahorros de toda la familia, todo porque me tuve que comportar de una manera congruente con mi filosofía y con mis principios y eso significó la pérdida de todo. Bueno, es lo que hay que hacer. Así hay que ver, es bravo, es duro, ¿no? No dije que fuera fácil, pero es lo que es, ¿no? Bueno, es lo que es necesario. bueno, si querés algunas palabras para despedirte, ¿qué es lo que estás? No te quiero robar más tiempo, me quedaría 3 horas hablando. ¿Qué es lo que Ya lo estás haremos. haciendo ahora? ¿Estás en Miami? ¿Qué es lo que estás Sí, haciendo? el trabajo, claro, estamos creando la base. Primero era difícil entender en los últimos 2 años a dónde iba el mundo. Parecía que era el fin del libre discurso, que era el fin digamos, de la Constitución, en el fondo, o sea, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la propiedad, era difícil. Y entonces vamos viendo, ok, tomamos las armas o retomamos la acción. Y lo que hemos hecho es empezar a reconstruir nuestro trabajo en el mundo, digamos, en el mundo del primer mundo, porque tiene que haber para la próxima pata de nuestro trabajo, la próxima década, que tiene que ver con erradicar el cáncer, el infarto en esta generación para nosotros y dedicarnos a otras cosas mucho más interesantes, que ya es hora. Básicamente tiene que ser en lugares con seguridad jurídica, con libertad de expresión y con acceso irrestricto a los fondos, ¿no? Donde hay una mínima semblanza de seguridad jurídica, ¿no? Tiene que haber, porque si no es imposible, digamos, y esto, bueno, nos deja pocos lugares, nos deja el norte de Europa, nos deja Inglaterra, nos deja algunas partes de Estados Unidos. Latinoamérica está complicadísimo. Obvio, Está obvio. difícil. Sí, está muy bravo porque está muy corrupto, está totalmente corrupto, es virtualmente imposible lidiar, digamos, y no, yo no quiero ir para atrás. Yo he luchado toda mi vida con no ser guerrero, right? No ser guerrero. Yo ya fui eso, no sé, evidentemente ya hay muchas encarnaciones de guerrero. Ahora necesito ser un alquimista, no un guerrero, porque es muy fácil para mí, muy fácil pelear para mí. Y eso no, necesitamos dar una lucha, pero en un plano más alto, sublimar esa lucha, es en un plano de la ley, un plano de la justicia más alta, ¿no? Así que bueno, ojalá que es así. Y nuestro trabajo va a ser eso, hay que sacarnos de encima este problema del cáncer, el infarto, es una tontera hacerlo, ya hemos encontrado, ya sabemos cómo es, así que ahora hay que hacerlo de manera inasaltable, esto probablemente usando blockchain y otras tecnologías nuevas, para que no se pueda emponzoñar el conocimiento y eso esté a disposición de la humanidad entera de manera universal. ¿Okay? Como un Wikipedia, pero de verdad. Con Claro, sí, de sí. verdad. Sí, claro, pero más incorruptible. Y eso solo Bueno, se puede hacer con blockchain, que es ¿sabes? ¿No? Es la columna vertebral de Bitcoin, es sí. este archivo incorruptible, right? Eso es blockchain y para mí esa es la estructura, el sustrato material del conocimiento científico del futuro. Bueno, y vos ahora entonces tenés un laboratorio, ¿estás haciendo investigación básica también o estás Sí, sí, haciendo... claro. Estamos haciendo 2 grandes cosas. Una es netamente biogerontológica y otra tiene que ver con la biología tumoral, con la especie Cavia, Ambistoma mexicanum, con los ajolotes y estamos haciendo otras cosas ahí. Pero bueno, también lo que me tomé un alto para poder poner en hipertextos el conocimiento adquirido durante 30 años, porque era una cosa que estaba en nuestra cultura, pero yo no había encontrado la manera de divulgarlo, así que nos hemos dado a la tarea de hacer esto y de crear los hipertextos. Hemos creado varios hipertextos estos años, varios libros y varias obras de consulta y de formación de médicos para que se multipliquen. Si somos 10 o 12 no hacemos ningún impacto, ¿no? No, y bueno, hacer... ay, se me ocurren tantas cosas, pero no te quiero molestar más. Porque otra cosa, los médicos no sabemos ni qué estudios pedir de wellness. ¿Sí? Por ejemplo, tanto miran el colesterol, no miran la insulina, los metales pesados, cuáles son los rangos. Estamos todos como perdidos. Mirá que yo te digo que soy una médica curiosa y no le encuentro la vuelta. Entonces, yo creo que digamos, el trabajo que haces vos o que hace Dominic D'Agostino, que hacen investigación básica, primero ustedes no dan consejo médico porque, bueno, no es para eso, digamos,
pero No es nuestro lugar, claro. No es nuestro de lugar. alguna forma, cómo llegar a que toda esta info llegue a los médicos y que nosotros, digamos, hagamos intervenciones que sean realmente costo efectivas, porque ¿de qué me sirve medirle el colesterol si no le medir insulina o no le medir los No, pero triglicéridos? además todo esto parte de un presupuesto errado, que es que el colesterol es la causa del infarto. Bueno, no Si eso vamos a fuera así, caer ya no mucho. sería la primera causa de muerte. Tenemos 6 décadas de estupideces con eso, ¿no? Un consejo les quiero dar de salida, que no es médico, pero es científico, es lo que hay que entender a los profesionales, les digo, tienen que entender, hay una distribución muy interesante, la distribución de Pareto, la ley 80-20, que en el fondo es la ley 10-90, que es una décima parte de los marcadores y de las estrategias e intervenciones que ustedes pueden hacer con sus pacientes, les van a dar el 90% del retorno. Con lo cual el asunto es obviamente hay que trabajar en profundidad, hay que entender y profundizar, pero entender y profundizar en una estrecha vertical de aquellas cosas que más retorno dan. Entonces, de hecho, nosotros hemos hecho una formación con esto, se llama Bloodwork, que no es específicamente profesional, pero es de todos los marcadores que hay, cuál es el puñado de Ay, marcadores te lo vitales que te robo, dan. decime cinco. Cinco. No, Hemoglobina bueno, glicosilada, sí. la primera de estas cosas es la hemoglobina glicosilada, de una. ¡Vamos! Totalmente, totalmente. Y después está la fracción A de la LDH, que es la quinta isoenzima, esta es muy importante. Una cuestión muy importante ahí es un ratio muy particular entre el IMC y la circunferencia de la cintura. Después, por supuesto, está el tiempo de apnea. Y después hay una cosa muy extraña que hemos visto, es la capacidad de trabajo. La capacidad de trabajo es una medida muy extraña, muy ridícula, que puedes muy fácilmente mensurar y llevar tracking de esto. Y esto me lo enseñó uno de mis mentores, me dijo, la capacidad de trabajo motor, es la medida de la edad biológica de un organismo. Así que eso úsalo siempre, ¿no? Nada, me pareció muy interesante y de gran valor, ¿no? Bueno, Ernesto, millones de gracias. La verdad que Un gusto. fue un placer conocerte, sos muy amable, también hablaste con mi mamá. Así que bueno, Muy ojalá linda que tu en mamá. un momento podamos tener otra conversación que no se corte tanto. Oh, absolutamente. Vamos, quizás hay una manera, hay una plataforma en la que hacerle, podemos desviarlos allí. Ningún Sí, o problema. por ahí Gracias, hacer gracias por aguantarnos. Bueno, y bueno, gracias a todos los que se sumaron y yo aviso que, bueno, terminé los vivos por este año con este broche de oro, así que muy agradecida y bueno, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias por usted. Gracias, Adiós. Doc. Un abrazo a todos. Nos vemos. Cuídense. Gracias.